Gracias al auspicio de... En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. El depósito a plazo fijo de la Cooperativa Policía Nacional te permite invertir en tu crecimiento con las mejores tasas de interés desde montos pequeños. Todos podemos ser inversionistas. En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Lanzamos así la beca Solidaridad. Con Diners Club y AIG, sabes lo que recorres, sabes lo que pagas. Contrata auto por kilómetro para tu vehículo y ten la tranquilidad de pagar un seguro por la distancia que conduces. Con Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. No te compliques y paga desde tu celular con De Una. Descárgate De Una, la app para clientes Banco Pichincha. Con Primax puedo ganar 10 Kia Sportage. Además puedes ganar 10 tarjetas American Express de $1,000 y 10 tarjetas Primax prepago de $500 cada una. Primax, siempre más. La empresa eléctrica Quito trabaja en el soterramiento de cables eléctricos, lo que garantiza mayor seguridad y energía de calidad. Con el programa Ganas y Punto de Andalucía, refiere un socio, acumula puntos y canjealos por premio. ¡Que viva Quito! Disfrute de estas fiestas en el mejor restaurante de la ciudad, El Dorado Restaurante, cocina peruana e internacional. Disfruta de nuestros Black Days del 18 al 30 de noviembre, con una promo que te llenará de magia y emoción. El mejor invento para entretener a tu familia es DirecTV. Pat Primo se reinventa junto a ti. Pat Primo, vistiendo a hombres y mujeres con el estilo clásico de siempre. La vida nos sorprendió con una enfermedad que aún no tiene cura, pero podemos prevenir su contagio. Usa la mascarilla. Quito se cuida. Alcaldía de Quito. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta mañana de trabajo miércoles 25 de noviembre del 2020. La prensa da cuenta, obviamente, del juicio político, sus resultados, la censura y destitución de la... Ahora sería ya exministra de Gobierno, exministra del Interior, como quieran llamarlo. También el Banco Mundial aprobó un desembolso de $514 millones al Ecuador. El ministro Pozo ha dicho que eso es de libre disponibilidad. Va a haber, se busca un acuerdo, digamos, para mejorar el control en los comercios, un acuerdo con la ciudadanía, con los administradores, los dueños de los comercios, para ver cómo enfrentar estas fechas que se acercan, ¿no? Desde las fiestas de Quito, que van a ser ahora, digamos, con distanciamiento, con algunas actividades. Ayer nomás me comentaban de algunas en la ciudad mitad del mundo, van a tener varias actividades. Los coletazos del juicio político serán estos días, habrá que analizarlos. Ahora mismo nosotros conversaremos sobre esta censura, la reacción del presidente de la República en cadena nacional, los retos que dejó la ministra de Gobierno hasta ayer, doña María Paula Romo, a la Asamblea. Dijo, quieren averiguar quiénes fueron los golpistas, levanten la reserva de los documentos y las conversaciones que están en el proceso de investigación. Lastimosamente ha pasado un año. Creo que ese reto de levantar para saber, como ella mismo dijo,
Ahí hay intervenciones de muchos de los legisladores que ayer votaron por su censura. El otro es no descuidarse y descubrir de por fin quién estaba atrás, quiénes han manejado la Bolsa de Valores de Guayaquil, de Cevale, y quiénes son las bolsas de valores que se han prestado para esa gran estafa a la Policía Nacional. Yo espero que más allá de la actividad de la ministra, ella tenga un compromiso con la Policía Nacional para enfrentarla. Ha sido, yo diría, con firmeza, defendió su trabajo. Y después algunos discursos, ¿no? Unos discursos de defensa de los derechos humanos, quienes nos gobernaron hasta no hace mucho, y precisamente ellos no nos pueden hablar de respeto a la libertad de expresión, a la protesta. Ellos que decían cuántos están afuera y cuántos estamos aquí para ver a cómo se les castiga. Pero en fin, este es el país, esta es la asamblea que tenemos. ¿Hay cálculo electoral? ¿No hay? Bueno, vamos a tratar también el tema de las vacunas y para eso estaremos en contacto con el señor doctor Javier Solórzano, viceministro de Salud. Esperemos ya que lo podamos contactar. Y luego estará con nosotros el doctor José Hernández, el director de Cuatro Pelagatos, y el doctor Farid Simón, decano de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Y luego estaremos con el ex vicepresidente, el economista Alberto Dajic, y el economista Jaime Carrera, el director del Observatorio de Política Fiscal. El presupuesto del gobierno, Ecuador obtiene el préstamo en el BID. ¿Cómo se debería plantear para el próximo año el presupuesto? Que hacerlo, ¿no? Me avisan si es que ya contamos con el Hagamos entonces un corte para ubicar al señor viceministro de Salud. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre, de tanto miedo. Para protegerte de las noticias falsas que abundan y te enredan. Para informarte y compartir nuestra opinión. Estamos aquí también para entretenerte, sacarte una sonrisa, para que escuchemos juntos un playlist de tus canciones favoritas. Juntos, en el auto, en la oficina, en el celular, en tu casa. En todas partes y sin importar lo que estés haciendo. Cuando apenas despiertas, mientras te duchas, desayunas, mientras hojeas las redes, cuando sales de casa, cuando vas por la calle, cuando regresas y hasta que logras dormir. Estamos aquí para acompañarte. Hemos estado siempre. Entre tú y nosotros, la distancia física no es nueva. La compañía, el afecto y la confianza tampoco. Somos la radio. Exa FM 7.6. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor doctor Javier Solórzano, viceministro de Salud. Doctor Solórzano, bienvenido. Bueno, usted es viceministro del gobierno, así es que tiene una baja sensible en la ministra Romo antes de ir a los temas que más le competen y eso como profesional, como viceministro, ¿qué le dice qué mensaje le envía esta censura y destitución de la señora ministra María Paula Romo? Doctor Solórzano, buenos días, bienvenido. Buenos días, Francisco. Qué gusto saludarle una vez más. Gracias por la oportunidad de platicar en su prestigioso programa y un saludo a la audiencia de Radio Democracia. Bueno, en realidad nos demuestra la poca cultura política, democrática y la poca madurez que tenemos como país en términos de la evolución de lo que debería ser un verdadero proceso de desarrollo nacional. Aquí prevalecen los intereses personales o de grupo antes que los intereses del país. No tenemos todavía la suficiente madurez como sociedad para pensar en proyectos estructurados de desarrollo nacional, donde deberíamos tener un común denominador que es el bienestar de la población
que es el orden y el respeto al otro, más allá de establecer normas de convivencia, normas sociales que nos permitan relacionarnos de manera adecuada. Sin embargo, vemos y con mucha pena cómo se actúa en este sentido. Yo lamento muchísimo la exministra María Paula Romo. Creo que es una de las políticas más prestantes que tiene este país. Realmente hay que reconocer su serenidad, su capacidad de toma de decisiones en función de las características difíciles que se le han presentado. Yo no creo que se pueda desconocer el manejo prudente que tuvo en la crisis de octubre, y tampoco se puede desconocer el liderazgo que tuvo durante los momentos más críticos de la pandemia para conducir a todo el equipo de gobierno hacia donde debíamos ir. Y yo reconozco como un baluarte dentro del equipo de gobierno a la doctora María Paula Romo. Es lamentable porque nos hubiese permitido mantener un proceso más estable hasta el fin de gobierno. Al fin de cuentas faltan 7 meses, 6 meses, es un muy poco tiempo, pero claro, lo que importaba es el trofeo político, ¿no? El cálculo y el trofeo, como usted ha dicho. Comentaba ayer en las redes sociales Martín Pallares, otro de los 4 pelagatos, decía que por primera vez esta sensación de indignación por la censura de una ministra. No recordaba en algún otro momento, diríamos, del retorno a la democracia una adhesión a una ministra censurada, más allá de los votos que obtuvieron, ¿no? Bueno, usted ha dicho, quizá interpretando no solo el sentimiento del gobierno, que lo manifestó el día de ayer el presidente, sino también de muchos ciudadanos que han visto en el ejercicio de la política a doña María Paula Romo con solvencia, puede uno discrepar, con respeto a las discrepancias. Sí, creo que queda un hombre de lo que va dejando este gobierno. Tienen ya un ex vicepresidente como Otto Sonnenhösner, tienen a doña María Paula Romo. Son aportes para la vida política, esta que usted decía que hay que irla madurando, ¿no? Bueno, y a usted le toca, doctor Solórzano, a usted y al ministro le tocan un poco encaminar, en cambio, este otro proceso de enfrentar a esta otra pandemia, que no es política, es de salud, pero que tiene que ver con también desde las políticas públicas cómo hacerlo. ¿Podría usted ayudarnos a, no sé si a entender, pero sí a clarificar el tema de las vacunas? El presidente de la República ha dicho que en enero ya podrían llegar, pero claro, hay que generar toda una estructura para distribución, para cuidado. Se habla de que la vacuna de Pfizer necesitará una temperatura especial, por lo tanto habrá que generar una estructura para esa distribución. ¿Cómo están ustedes visualizando y cómo están los contactos con los proveedores de estas vacunas, doctor Solórzano? Gracias, Francisco, por la pregunta. Creo que es muy importante. Quiero empezar por poner el contexto. Esta es una carrera inédita por obtener una vacuna en un plazo muy corto. Cabe señalar que un proceso de investigación y desarrollo de vacunas toma en promedio entre 7 a 12 años. Las circunstancias actuales también son inéditas en términos de pandemia, y eso ha impulsado a que haya cerca de 200 iniciativas de vacuna en este momento en el mundo, de las cuales hay como 14 que son las más avanzadas, las vacunas candidatas en fase 3, y de esas las más salientes son la de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, que todos hemos escuchado.
Y bueno, hay las otras, la Sputnik, la rusa, la de Sinovac de China, y hay otros laboratorios americanos como Johnson Johnson, Novavax, COVAX, que han estado desarrollando vacunas. Sin embargo, lo que es importante resaltar es que en este contexto que es global, donde todo el mundo está en busca de una solución a la pandemia para poder de alguna manera restituir las relaciones no solo sociales, sino de producción, de comercio en los países, están creando una demanda muy grande. Y aquí sí que se aplica el dicho popular de que el pez grande se come al más pequeño. Claro. ¿Y por qué digo esto? Porque las economías más grandes tienen la capacidad económica de aportar al desarrollo de esas vacunas y de hacer compras anticipadas de cantidades significativas de vacuna. Por eso, ¿qué es lo que nosotros hicimos y seguimos haciendo? Es hacer una negociación estratégica para asegurarnos 18 millones de dosis de vacunas que nos permitirá cubrir a 9 millones de personas y garantizar el acceso a esas dosis de vacuna. Recordemos que Ecuador es un país pequeñito en el mundo. Perdón, doctor, la interrupción, pero son 18 millones de dosis. Esto significa que, de acuerdo a lo que ustedes han planificado y han visto, se requerirán 2 dosis por persona, si es que de 18 vacunaremos a 9 millones. Eso es correcto, Francisco. Todos los fabricantes, con excepción de Johnson Johnson en este momento, han desarrollado los protocolos de investigación clínica, perdón, con 2 dosis. De hecho, el mismo fabricante que está probando con una dosis, Johnson Johnson, también ha estado probando con 2 dosis, pero ellos apuntan a que podría resultar con una sola dosis. De ahí todos los demás se habla de una dosis inicial y de un refuerzo. Entonces, por eso hay que calcular 2 dosis por persona vacunada. Entonces, por eso apuntamos a negociar 18 millones de dosis para 9 millones de personas. Cuando lleguemos a vacunar a esos 9 millones de personas, vamos a tener una cobertura importante de la población protegida y eso nos va a ayudar como estrategia de salud pública a reducir la velocidad de contagio. A reducirla, no a inmunizarla. Ustedes estarían planificando entonces que por lo menos el 50% de la población, y ya tendrán un calendario, una estratificación de la sociedad para ver quiénes la van a requerir en principio y luego con qué edades serán. Me preguntaban hace un momento, ¿qué hacer con los que ya estaban contagiados, los que ya han pasado la enfermedad, requieren o no de la vacuna? Estas son cosas que se van pensando cada día, doctor Solórzano. Excelente pregunta. Por supuesto, ese es un primer, digamos, escenario en el que hay que pensar. O sea, ¿a quiénes vamos a vacunar de inicio? En ese sentido, estamos trabajando, ya tenemos una versión 2 del plan de vacunación, y quiero poner el énfasis que este plan de vacunación es un esfuerzo de política pública, pensando en el país, pensando en la gente. En el plan de vacunación están considerados todos los sectores públicos y privados y hemos tenido el aporte del sector privado. Hemos estado trabajando con gente del sector privado para construir este plan de manera conjunta con nuestro equipo técnico del Ministerio de Salud. Y esto es lo que nos está permitiendo hacer esa segmentación que usted mencionaba por grupos de edad, por actividad económica. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar por todo lo que es primera línea, es decir, el personal de salud. Pero no solo el personal de salud, sino todo el personal que trabaja en unidades de salud, en hospitales, en centros de salud. Es decir, también tenemos que considerar que parte del equipo de salud son
las enfermeras, Claro. auxiliares, fisioterapistas, farmacéuticos, el personal administrativo, el personal de limpieza, es decir, todos quienes trabajan en las unidades de salud públicas y privadas, de todo el país, recibirán la vacuna como prioridad en la primera fase. Además tenemos todo lo que son las fuerzas del orden, policía, fuerzas armadas, los agentes de tránsito, policías municipales. Tendremos todos los centros de privación de libertad. Tendremos a las personas que manejan y atienden en los centros gerontológicos, aquellos que en los municipios hacen la recolección de desechos. Entonces, todos estos grupos ya están identificados, tenemos cuantificado cuántas dosis se requieren ahí. Exactamente, pero habrá que hacer también, y voy a la segunda parte de su pregunta, luego, antes de vacunar, hay que hacer un despistaje de si las personas tuvieron o no la infección, porque recordemos que las vacunas han sido probadas solo en personas sanas de 18 a 55 años, con unas poquitas excepciones que en esta última fase AstraZeneca y Pfizer han experimentado con mayores de 55 años y algunos con comorbilidades. En el caso de AstraZeneca también con menores de 18, pero mayores de 4 años. Pero no son números significativos, ojo. O sea, hay indicios de que hay respuesta favorable en los mayores de 55 años, pero hasta que no tengamos la certeza de tener seguridad, sobre todo, de que la vacuna no va a hacer más daño que la enfermedad, y segundo, que es eficaz para generar una respuesta inmunológica, no podremos todavía vacunar a esos grupos de población hasta que no tengamos la certeza de que la vacuna es segura y eficaz. Eso tomará entonces unos meses hasta ir más o menos probando, pero adelantar con el esto. Correcto. No es, doctor Solórzano, y el señor presidente, quizá para calmar algunos ánimos, decir que ya está en enero la vacuna, no es generar una especie de relajamiento, ya como regalo de Año Nuevo, los reyes del 6 de enero nos pueden traer la vacuna y ya estamos listos para reiniciar todo. Creo que deberíamos tener, no sé si mayores precauciones incluso en esta forma de conversar. El señor presidente obviamente tiene que darnos una guía. Las autoridades como usted nos dan una guía de comportamiento, de incluso de las expectativas que podemos tener. ¿No generamos a veces este espacio de demasiado entusiasmo, doctor Solórzano? Yo creo que es importante ser optimistas de que la vacuna como herramienta terapéutica va a contribuir a restituir de a poco las actividades de la sociedad ecuatoriana y del mundo entero en realidad. Pero sí hay que ser prudentemente realista de que aplicar vacunas de manera masiva toma tiempo. No es algo que podamos hacerlo de la noche a la mañana. Sin embargo, al introducir esta herramienta terapéutica para el manejo de la pandemia, y para que nos sirva como todos esperamos, debemos recordar que no podemos dejar de seguir practicando las medidas de prevención. En otras palabras, vamos a seguir comportándonos como ahora, o lo ideal, mejor que ahora en términos de protegerlos. Mascarilla, distancia, medidas de higiene, más la vacuna. Con esos elementos vamos a lograr ir deteniendo el avance de la diseminación del virus, pero es un proceso paulatino, eso no ocurre de la noche a la mañana. Y ahí viene el compromiso de cada uno de nosotros, o sea, la conciencia individual que se traduce en una conducta individual que al final tiene un efecto positivo o negativo sobre el colectivo. Porque lo que yo haga como persona infectada
tiene un efecto deleterio muy grande sobre el grupo social. Si yo, sabiendo que estoy contagiado, me quedo aislado y evito el contacto con las otras personas, estoy protegiendo al resto y estoy siendo responsable y consciente de mi situación. Pero hemos visto que hay mucha gente que no tiene ese grado de conciencia y que además terminan afectando a la propia familia, ¿no? Claro, terminan afectando a los más cercanos además. Doctor Solórzano, usted nos ha descrito, yo diría con absoluta claridad, de aquello de es una herramienta terapéutica y así debemos un poco tratarla como una herramienta terapéutica. Ahora, también nos ha dicho que hay ya una versión 2 del plan de vacunación. Esperamos que todo el sector público, incluida la seguridad social, no sé, el seguro social campesino, que lo hemos visto un poco desaparecido en el tratamiento de estos temas. Espero que se hayan, ahí creo que hay cerca de 300 lugares que están en acceso, sobre todo en las áreas rurales, ¿no es cierto? Este plan de vacunación debe estar tomando en consideración toda esta estructura, más la privada que ha dicho que están trabajando también. De esta versión 2, ¿ustedes esperan tener que una tercera y definitiva para dejarle incluso al próximo gobierno que ya en ejecución, porque les toca iniciar a ustedes, doctor Solórzano? Francisco, usted lo ha dicho de manera muy clara, concreta y comprensible para la audiencia. Efectivamente, el esfuerzo de desarrollar el plan, que es una herramienta de planificación, sin duda, es para dejar en manos de la próxima administración una herramienta de planificación y ejecución del plan de vacunación para que no se tenga que inventar nada, o sea, para que ejecuten lo que hay que ejecutar y cuenten con un mapa, con una hoja de ruta que les permita ejecutar las acciones contempladas en el plan de vacunación, sabiendo qué grupos tenemos que vacunar, dónde tendremos los puntos de vacunación, cómo está nuestra cadena de frío, se hará un fortalecimiento de esa cadena de frío. Vamos a tener elementos, por ejemplo, innovadores para la trazabilidad de las vacunas. Y aquí me quiero detener un par de segundos para poner énfasis. En este caso, vamos a hacer un uso adecuado de la tecnología, lo que ya se hace, y eso es gracias al sector privado, lo que se utiliza, por ejemplo, en la industria de alimentos para la trazabilidad de los productos. ¿Qué quiero decir con esto para simplificar? Los famosos códigos bidimensionales o códigos QR. Desde que tengamos la vacuna en origen, vamos a tener la identificación con un código QR que nos permitirá identificar el lote, la fecha, el lugar de origen, cuándo fue embarcada, hasta que llega la vacuna al sitio de vacunación. Y luego, con ese mismo código QR, se identificará quiénes recibieron la dosis, porque recordemos que al aplicar esta vacuna, estamos iniciando la fase 4 del proceso de investigación y desarrollo. Y hay que hacer un seguimiento por los siguientes 2 años. Para ver las reacciones. 2 años. 2 años, para ver si no se presentan las reacciones y no se complican más. Exacto, que es el primer factor muy importante, que es la seguridad. Y después también hay que hacer mediciones, titulación de anticuerpos en el transcurso de ese tiempo, para ver cuán eficaz ha sido la vacuna en activar al sistema inmunológico de las personas y en proteger de la probable agresión que podría tener del coronavirus. Entonces, al utilizar esta herramienta tecnológica que ya la tiene el sector privado, que se utiliza en el sector de la comercialización de alimentos, nos han puesto al servicio de la salud. Sí, y estamos trabajando en eso para lograr con estas herramientas, porque aquí también quiero hacer una ilustración.
no todas las vacunas vienen en la misma presentación, Claro. no todas las vacunas son iguales, pero asumamos que tenemos una vacuna que viene en viales con 5 dosis cada vacuna. Entonces, el rato que uno hace esta trazabilidad, sabemos del frasco que viene con las 5 dosis y luego vamos a saber a quién le administramos de esas 5 dosis y podemos hacer un seguimiento, porque eso nos va a permitir también evitar la duplicación de vacunas y segundo, porque necesitamos tener esta información para la segunda dosis, la dosis de refuerzo. Entonces, sabemos y el seguimiento de salud también, con los cuadros que presentan. Pero además, entonces, una cosa que no se pueden olvidar, señor doctor Solórzano, que están plagados de delincuentes que pueden comenzar a hacer negocios con esas vacunas y comenzar a vender por afuera, y resulta que entonces el Ministerio de Salud hace el esfuerzo y abran gente que diga Ministerio de Salud, que comiencen a vender afuera también. Todo eso nos puede ayudar este QR que dice. Absolutamente, y esa es la intención, de poder manejar no solo con rigor técnico, sino con transparencia y absoluta pulcritud la aplicación de la vacuna, porque esta es, como dije, una herramienta terapéutica para el beneficio y bienestar de toda la población. O sea, no es una cuestión donde vamos a tener una exclusión de fulano de tal porque es tales condiciones, excepto las condiciones que hablamos clínicas de exclusión, aquellos que tengan comorbilidades, los que enfermaron antes, los mayores de 55, que son condiciones a las que hay que tomar en cuenta antes de aplicar la vacuna. Pero por lo demás, la idea es que la vacuna va a estar disponible para todos, y pongo énfasis, públicos y privados. O sea, no hay nadie que no tenga acceso o que no tendrá acceso a la vacuna si cumple las condiciones necesarias para recibir la vacuna. El señor exministro, yo creo que es importante señalar. Claro, el señor exministro Luis Arracín decía: yo confío mucho en la Organización Panamericana de la Salud, por lo que ya tiene experiencia en reparto de vacunas y eso, y que él esperaba que las vacunas que lleguen al Ecuador tengan ese respaldo. Si es posible que la negociación de las vacunas, como usted ha dicho, no había que adelantarse, se ha ido mejorando esto, se pudiera hacer a través de eso. ¿Eso ha sido factible? ¿Hemos tenido que hacer de alguna otra manera, usted diría, para garantizarnos las vacunas en nada menos que en 18 millones de dosis, ¿no? Bueno, en este sentido, Francisco, voy a decir lo siguiente. En el caso del mecanismo COVAX Facility, que fue diseñado por la Alianza Global de Vacunas, la OMS y CEPI, efectivamente el fondo rotatorio de vacunas de la OPS será quien eventualmente provea de las vacunas al país y al resto de países de la región. No hicimos una negociación vía OPS, eso sí que quiero dejar claro. Hemos tenido todo el apoyo, tenemos una estupenda relación con la representación de la Organización Panamericana de la Salud en el país. En este momento trabajamos todos los días en diferentes temas, pero la negociación la hicimos nosotros. Entonces fue una iniciativa de país con responsabilidad de la función encargada por el gobierno nacional, claro. Al ministro Ceballos y al equipo, ¿no? Yo al formo equipo parte de salud, del equipo, ¿no? Entonces hemos llevado adelante esas negociaciones, pero ha sido una iniciativa propia del gobierno, el poder tener negociaciones directas con los fabricantes como Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Moderna, con Zhifei de la China. Esta tarde tenemos una reunión con Sinopharm también de la China. Es decir, hemos estado en el frente de la negociación, buscando las diferentes opciones, y hemos seleccionado las mejores opciones que teníamos en el momento
y que nos han garantizado ese acceso a las vacunas. Porque recordemos que mientras más tarde se hace la negociación, claro, menor el turno, es la... exacto. El turno es al último, pues. Es al último, claro. así es. Por eso nosotros nos adelantamos en esas negociaciones y desde hace meses empezamos los acercamientos y concretamos las negociaciones. O sea, en una negociación es el hecho de poder conversar y ponerse de acuerdo, es parte de la negociación, pero lo más importante en una negociación es cerrar la negociación, es obtener el objetivo. Y la seguridad del hay que desembolsar recursos ya para en esta negociación han tenido ya que, y por supuesto han tenido la asistencia de finanzas para conseguir esto, doctor. Sí, desde luego. Aquí lamentablemente no hay nada gratis porque obviamente también es una inversión enorme que hacen los laboratorios. Entonces, si uno ya se compromete, tiene que garantizar ese acceso poniendo plata por delante. Se entrega un anticipo y ese anticipo forma ya parte del contrato y se establecen las diferentes condiciones de cumplimiento, de pagos posteriores. Pero sí, tuvimos que poner, y el Ministerio de Economía y Finanzas nos ha colaborado de manera permanente. Sí, tenemos una estupenda relación con el ministro de Finanzas, el viceministro de Finanzas, trabajamos todo el tiempo. Cuando hay cualquier obstáculo, lo hemos superado, dialogando, buscando de manera creativa las formas de hacerlo y seguimos adelante con el proceso porque esta es una inversión pública, y ahí vienen dos, el costo-beneficio es enorme. Doctor, y usted que ha tratado a tanta gente, ahí vienen las idiosincrasias de la ciudadanía, ¿no? Unos dicen, no, yo si me van a vacunar que sea de Pfizer, que no quiero AstraZeneca, peor si es que viene de un laboratorio de origen chino, no quiero. Y otros simplemente, yo sí que no me voy a vacunar. Yo no quiero, que prueben nomás en otros. Y claro, cuando usted nos dice el 50% y hay que hacer pero como cualquier otra enfermedad, pues no. Como cualquier otra enfermedad que tenga esta herramienta terapéutica para ver cómo van reaccionando los organismos individualmente. Estas dudas de esto de quién fabrica, de qué tipo de vacuna será y si me puede causar, hay gente que simplemente le dice, no hay que vacunarse, cuidado, hay que salir a desfilar para que no vayan a vacunarnos, hay que oponernos a esto. ¿Cómo reflexionamos frente a esto, doctor Solórzano? Bueno, hay, no solo aquí en el país, en el mundo entero, hay un movimiento antivacuna. Movimiento antivacuna como en toda sociedad democrática y de libre expresión que tiene el derecho a manifestar su opinión al respecto, pero realmente lo que hay que hacer en estos procesos es trabajar con la evidencia científica suficiente para trasladar la información necesaria a la población y eventualmente, claro, es una decisión individual. O sea, nosotros vivimos en un país democrático. Por fortuna hemos recobrado gran parte de esa democracia. La libre expresión es uno, creo que, de los logros que se han recuperado en estos últimos años. Y no pretendemos obligar a nadie a que se vacune, pero sí tenemos la responsabilidad de poner a disposición de la población esta herramienta terapéutica que nos permitirá continuar con el manejo de la epidemia. Sin duda hay aquellos del movimiento antivacunas que generan cierta evidencia, que pueden tener razón, que se han producido efectos adversos en algunas personas, y eso puede ocurrir. Pero lo importante es que esos efectos adversos severos de algunas vacunas
no son estadísticamente significativos como para perjudicar el beneficio último de la vacuna. El global, ya. Porque la vacuna, como vuelvo y repito, es una herramienta terapéutica. Y gracias a la vacuna, por ejemplo, logramos vencer a la viruela. O sea, grandes logros de salud pública han sido gracias a las vacunas, poliomielitis, sarampión. Se han podido controlar estas enfermedades. Creo que usted más o menos somos de una generación similar, recordará todas las secuelas de la polio que veíamos en congéneres nuestros. Y eso ya no se ve, enhorabuena. Sí, porque y esperemos que se sigan cumpliendo además las vacunas, claro. Entonces, la vacuna es una herramienta terapéutica, es igual que un medicamento. O sea, un medicamento a una persona, en general funcionan los medicamentos. Digamos que tiene dolor, entonces un analgésico, pero habrá un porcentaje de la población que no le funciona, no le quita el dolor y encima le hace mal. Le da ¿en alergia a algún componente? Pero no es estadísticamente significativo como para decir que está haciendo daño a todos, ¿no? Entonces, y eso es lo que hay que analizar. O sea, tenemos que ver también la luz al final del túnel. Yo creo que una de las cosas que deberíamos cambiar como cultura ciudadana es mirar el amplio espectro del panorama que tenemos hacia adelante, no quedarnos en la visión minúscula, tubular, de solamente ver lo más específico y no vemos todo lo demás. Entonces, eso es importante también para poder abrir la mente, analizar toda la evidencia que tenemos delante y poner en una balanza, o sea, el costo-beneficio de aplicar la vacuna. Solo para ilustrar, más o menos, digamos, vamos a tener que invertir entre $200 millones. Ajá. Esos $200 millones es nada frente, solo hasta julio de este año perdimos 4.500 millones en la economía. Y debemos recuperar, tenemos un déficit enorme, tenemos una crisis económica, entonces hacer esa inversión va a generar un enorme beneficio porque nos va a permitir continuar con esta reactivación. Entonces hay que mirar también el otro contexto, ¿no? Claro. De la inversión pública en salud para generar las condiciones para la recuperación económica. Entonces, es un escenario un poco más amplio que solamente decir, no, es que me va a hacer daño. Y eso es lo que hay que pensar, hay que abrir la mente. Doctor Solórzano, no sé, estamos avanzando en una, ¿tendremos algún momento, algún genérico, por ejemplo, para esto? Y de una vez para pedirle una evaluación del estado actual, de cómo estamos enfrentando, cómo están en camas, cuántos, si creció o no el número de infectados, cuál es la velocidad, se ha disminuido, estamos controlándola, se acercan las fiestas de Quito, las de la Navidad, el Año Nuevo, todo eso debe estarles llevando una planificación también, doctor Solórzano. Francisco, gracias por la pregunta, porque más allá de COVID-19 hay un montón de otras cosas que hacer en salud. Claro. Y ese ha sido también el compromiso y el esfuerzo que hemos hecho en los últimos meses, de reactivar todos los servicios de salud. Fíjese, por ejemplo, que en este momento tenemos la ocupación de camas de cuidados intensivos, hablo del promedio nacional. Bien. Es muy similar en cuidados intensivos para no COVID que de COVID. Para COVID tenemos el 66% de ocupación al 22 de noviembre y en no COVID tenemos el 65%. Entonces, ha aumentado la demanda de hospitalización en otras patologías y las camas de hospitalización, por ejemplo, para no COVID, están mucho más ocupadas que las de COVID. Tenemos 58% de camas de hospitalización no COVID ocupadas en los hospitales del país y tenemos 31% para COVID. Entonces, ¿qué quiero demostrar con esto? Que hemos ido reactivando la atención, hemos abierto las consultas externas,
hemos estado trabajando desde hace rato, obviamente, en la comunidad con vigilancia comunitaria activa, pero esto está generando una demanda aumentada de toda la demanda represada que tuvimos durante los meses de confinamiento. Entonces, eso nos está permitiendo hacer esta planificación de la que usted habla, porque tenemos que ir atendiendo las otras cosas, y eso implica precisamente que hay una dinámica importante de la gestión en los hospitales, sobre todo. Cuando empieza a haber mayor demanda, por ejemplo, de camas para COVID, hay que hacer una reconversión de las, significa quitarle camas a la hospitalización de otras patologías para convertirlas en COVID, con todo lo que eso implica, porque evidentemente en algunos hospitales, ya después de que pasamos la parte más crítica, se cerraron camas para COVID, y al cerrarse las camas se cerraron las áreas. Y recordemos que el manejo de COVID implica aislar los lugares, los flujos cambian en los hospitales. Entonces es todo un trabajo que hay que hacer para habilitar estas camas para COVID-19. Pero lo importante es señalar esta situación que es muy dinámica y que estamos viviendo. O sea, antes teníamos una demanda casi que era exclusiva para COVID, ahora ya no. O sea, estamos viendo que, sobre todo en cuidados normalización, ha aumentado muchísimo la demanda, por ejemplo, por accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito han aumentado mucho. Ha habido también, obviamente, casos de violencia. Vemos en las noticias que es lamentable también incremento de la violencia, y todo eso crea una demanda de atención en los hospitales, ¿no? Entonces tenemos que ir adecuando la respuesta conforme a estas situaciones. Y eso es lo que estamos haciendo todos los días y pensando en el país. O sea, este es un verdadero compromiso de servicio a la población. Debe ser un objetivo nacional, esa es la vocación de médicos, porque el compromiso que tenemos como médicos es salvar vidas. Doctor Solórzano, y cuando usted nos dice el compromiso que tenemos como médicos, ¿cómo están? ¿Ha mejorado la relación desde la Administración de Salud con los gremios, con los médicos en general? ¿Usted siente que sí hay una mayor apertura al diálogo, al Y comenzábamos hablando la ministra Romo, y uno dice, ¿por qué algunas cosas que en el Ecuador hacemos bien, nos damos el trabajo y tenemos el compromiso, se dañan con las corrupciones, con todo eso, pero hay otras que hay actividades que realmente los profesionales de la salud han respondido, y no somos capaces a veces de reconocer que en algo estamos bien también, doctor Solórzano? Francisco, nosotros siempre estamos abiertos y hemos estado abiertos al diálogo. Mantenemos conversaciones con varios colegas, gremios, sociedades científicas. No siempre se puede llegar a acuerdos, porque a veces los intereses particulares de ciertos grupos tienen reivindicaciones muy particulares, que van más allá de lo que significa el colectivo. En otras palabras, cuando uno está del lado del escritorio ejerciendo este servicio público como autoridad sanitaria nacional, tiene que pensar, tiene que velar y garantizar que las decisiones que se toman son en beneficio de todos, no de ciertos grupos. No interesa si somos amigos personales, colegas de muchos años. Aquí lo que debe primar, y esa debería ser la forma de ejercer un cargo público, es el bienestar de la población. Mi compromiso como servidor público, antes que nada, es defender los intereses de toda la población ecuatoriana, independientemente de cualquier consideración. Ahí es cuando tenemos un verdadero servidor público que está ejerciendo su función para servir a la población y nos para quedamos con el mandato constitucional
Nos quedamos con esa descripción que es la aspiración, créame que es la aspiración que tiene el pueblo ecuatoriano, esa descripción del servicio público, del servidor público, para que no le digan burócrata, sino servidor público. Y ese ejercicio de profesionales como usted son los que deben convocarnos al resto, ¿no? Doctor Javier Solórzano, viceministro de Salud, muchísimas gracias por atendernos. Francisco, un gusto como saludarle. siempre. Estaremos en contacto. Estimulantes valen la pena. Y muchas gracias por. Muchas gracias a usted. Gracias a usted, doctor. Ha estado con nosotros el doctor Javier Solórzano, viceministro de Salud. Tema adquisición de vacunas y en general el tratamiento del COVID, ¿no? Creo que hay que tratar las cosas también a ratos con algo de menos egoísmo y reconocernos como sociedad que también somos capaces de enfrentar de mejor manera los temas. Hay dificultades, no los podemos tampoco tapar, pero el compromiso está ahí. Enseguida volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento. Todos queremos invertir con seguridad. Todos queremos invertir en nuestro respaldo. Todos queremos. Nacional es posible, porque si puedes acceder desde montos pequeños, con la mejor tasa de interés, todos podemos ser inversionistas. Cooperativa Policía Nacional, 44 años. Solvencia que genera confianza. En Banco del Pacífico sabemos que el que